bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Bienvenidos, mis hermanos, Dios me los bendiga. Es bueno estar en la casa del Señor a esta hora temprana y buscar su rostro. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios y dejemos que el Espíritu Santo nos pueda ministrar en Juan capítulo 1, versículo 1, y luego leemos el versículo 14. Y tenga su Biblia abierta a esta porción de las Sagradas Escrituras. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí hay una palabra que es importante que la podamos comprender para poder estudiar realmente lo que significa ese acercamiento de Dios a nuestra vida. Y es por eso, hermanos, que en esta hora yo quisiera hablar sobre la importancia de entender el milagro de la Navidad, el milagro del nacimiento de nuestro Señor. La palabra verbo que hemos leído en el versículo 1 y en el versículo 14 viene de una palabra que todos nosotros conocemos, es la palabra logos, es la palabra griega. Pero para poder comprender lo que nos dice la Escritura, es necesario que en este momento hagamos un viaje a la cultura de aquel entonces. ¿Cómo es que ellos percibían esa palabra? Por eso cuando Juan dice en el principio era el Verbo, podemos decirlo de esta manera: en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Y en el versículo 14 podemos decir: y aquel Logos fue hecho carne y habitó entre nosotros. Algunos filósofos, allá por el año 560 a.C., estamos hablando de los presocráticos, el caso de Heráclito, él decía acerca de Logos, dice: el mundo como un flujo, todo está cambiando continuamente. No hay caos porque todo sucede conforme a Logos. Es decir, él decía que hay alguien que está allá afuera, que hace que las cosas marchen en armonía. No sabemos quién es, pero es una mente, es universal, es un Logos. Es alguien que está allá y no hay caos porque el Logos está en control. Anaxágoras dijo, hablando de Logos, que es una mente que todo lo gobierna. Él decía que ese Logos era alguien soberano que controlaba todas las cosas, era alguien inteligente. Platón más adelante llegó a decir: el Logos mantenía en órbita los planetas, estaciones, mareas y tiempos. Entonces él podía también percibir que realmente todo en la tierra sucedía conforme a un orden que había sido preestablecido por el Logos. Pero ellos no sabían quién era una mente que estaba allá afuera. Anaximandro dijo: el Logos es el piloto del universo y gobierna todas las cosas, el que dirige, el soberano. Y vemos aquí a alguien que se acercó un poco más, es el filósofo Filón de Alejandría. Filón era una persona que tenía una ascendencia judía y también era por parte griego, pero él llegó a decir esto: el Logos es el sumo sacerdote que pone las almas ante Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo usa esta palabra, porque fue el Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras y dio los términos, las palabras adecuadas, oportunas. Y es aquí cuando Juan escribe esta palabra, cuando dice: en el principio era el Verbo. Ahora, ellos entendían, el principio era el Logos. Ahora, ¿quién es el Logos? Ellos se habían hecho esa pregunta. Sabían que era alguien que estaba allá afuera, que ordenaba todas las cosas. Pero la revelación maravillosa que vemos aquí es esta. Dice que en el principio era el Logos. El Logos era con Dios. El Logos era Dios. Y lo hermoso es esto, de ese acercamiento de Logos, cuando dice: y aquel Logos fue hecho carne. ¿Cómo lo percibiría usted en este día? Si nosotros hubiésemos estado inmersos en la cultura griega y hubiéramos escuchado toda su filosofía y todo lo demás, ¿cómo es eso? De verdad,
Si ni siquiera Heráclito, Anaxágoras, Platón, Anaximandro, ni Filón de Alejandría, ni ninguno de ellos entendía exactamente, y ahora nos está diciendo que el Logos se ha hecho carne. Y no solo eso, sino que habitó entre nosotros y vimos, dice, su gloria como la gloria del unigénito Hijo del Padre. Ahora, ¿por qué, hermanos, debemos nosotros de entender el milagro de la Navidad? En primer lugar, porque ese acercamiento tiene una intención importantísima y es la adopción. Es decir, que nosotros que no teníamos derecho de ser parte de la familia de Dios, ahora por ese acercamiento vemos la adopción como hijos por el Hijo de Dios. Entonces, esa disposición divina, hermanos, por medio de esta revelación de nuestro Señor, es la que a usted y a mí se nos abre una oportunidad de adopción. Y cuando hablamos de adopción, habla de, hermanos, de muchas bendiciones. En primer lugar, hermanos, que tenemos por supuesto, la bendición de ser llamados hijos de Dios. Pero eso implica una cantidad de recursos y maravillas, de promesas, por cuanto somos parte de la familia del Señor. Entonces, esa revelación que vemos acá en la palabra, de conocer que Jesús es Dios, es lo que dice, el Logos era en el principio, pero el Logos era Dios. El poder saber que quien nos ha adoptado es Dios y que todo lo puede, eso nos ayuda a entender que puedo yo, en medio de tanta confusión, de tanta maldad, de tantas necesidades, poder depender de mi Dios que me puede ayudar en cualquier cosa. Además de eso, tengo que aceptar que ese Logos, hablando de Jesús, que Él todo lo puede hacer. Por eso en el versículo de Juan dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. O sea, me está diciendo que Jesús todo lo puede hacer, y es quien nos ha adoptado. Por eso cuando Jesús tomó forma humana, ahí nace en Belén de Judea, lo que me está diciendo aquí la Escritura es que si yo tengo a Dios como mi Padre, entonces puedo confiar que si Él hizo los cielos y la tierra, entonces puede hacer cualquier cosa que yo necesite. No solamente eso, tengo que aceptar que Jesús también es la única y exclusiva verdad. Lo que dice el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Dónde está el sentido de la vida? Está en Jesús, no está en otra parte. En Él estaba la vida. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, la felicidad, la plenitud está en ¿quién? En Cristo. Y la vida, dice, era la luz. Es decir, esa vida de Dios en usted y en mí es la que nos da la orientación, la luz en la vida para que no nos extraviemos. Pero también me habla de que la importancia de poder aceptar esa sustitución que vino a ser el Señor. En el momento en que el Logos se hizo carne, de Dios tomando forma humana, en ese momento el propósito de Dios era hacer un cambio. Es decir, que lo sucio, lo inmundo de la humanidad iba a caer sobre ese cuerpo que nace allá en Belén de Judea. Y que la justicia de Dios iba a ser imputada u otorgada a la persona para poderlo rescatar. El problema, hermanos, es la ceguera espiritual. Qué tremendo lo que dice este versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué triste. El creador, aquel Logos que habían querido conocer por años y siglos, ahora estaba en el mundo. Y el mundo por Él fue hecho, dice, pero el mundo no le conoció. ¿Por qué algunas veces hay personas que Dios se les ha acercado, les ha hablado, algunas veces por sueños, les ha hablado a través de la lectura bíblica, les ha hablado a través de alguna circunstancia, les ha hablado, por supuesto, a través de la palabra de Dios? El Espíritu Santo les ha estado hablando y ministrando en sus vidas, pero ¿por qué no pueden percibir que Dios les está hablando? Como que están dormidos. Hermanos, podemos hablar en primer lugar, la primera causa es la barrera, una barrera espiritual, la muerte espiritual. El espíritu humano,
al estar separado de Dios, no puede percibir las cosas que son de Dios, dice la Escritura. Pero también, hermanos, existe otro factor, y es lo que dice la palabra de Dios en la epístola a los Efesios, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento, oiga, ¿de quiénes? De los incrédulos. O sea, la persona, hermano, cuando cae en el pecado de incredulidad, en ese momento Dios puede estar muy cerca de él, muy cerca de ella, pero no lo puede percibir. Y es por eso que algunos dicen que yo no lo siento, no lo puedo percibir. Y siente que de alguna manera su vida no tiene sentido, se siente desprotegido, y eso, claro, lo lleva a una vida llena de temores. Los resultados, claro, de esa ceguera, lo vemos en el versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo que vemos aquí es que no entienden el acercamiento a Dios. A lo suyo vino, no entienden. O sea, a pesar que Dios esté tan cerca, no entienden ese acercamiento y como consecuencia hay un rechazo a la oportunidad de su vida. Por lo que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hermanos, habiendo tanto tiempo, la gente de aquel entonces había esperado entender quién era el Logos, ahora está cerca. Ahora lo mismo sucede hoy en día. Hay algunos que se sienten desamparados, tristes, melancólicos, se sienten atribulados, pero cuando no entienden ese acercamiento, por cuanto hay una ceguera espiritual, entonces esa persona pierde la enorme oportunidad de recibir lo que es la vida, la administración y la luz de Dios en su alma. Ahora, cuando una persona llega a creer, por eso dice ya en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, ahí está la diferencia. Por un lado está la incredulidad no le permite poder echar mano de lo que está cerca de su vida, pero la fe lo que hace es que echa mano de los recursos que tenemos en Cristo. Entonces en ese momento se da una transferencia de la condición nuestra y recibimos lo que es la bendición de ser justificados, de haber sido bendecidos por el Señor. Por eso en Isaías dice la Escritura que Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras rebeliones, nuestras iniquidades. Es decir, cuando por la fe puedo creer que ese cuerpo que nació allá en Belén de Judea y que ese cuerpo fue llevado a la cruz del Calvario para poder hacer una transferencia de la gracia de Dios a mi vida y de mi pecado fue transferido al cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario, dice a los que creen les dio potestad. Cuando llegamos a creer la importancia del cuerpo de Cristo, por eso dice la Biblia que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Es decir, la naturaleza humana de Cristo fue tan importante porque esa naturaleza humana es la intermediaria entre Dios y el hombre. Porque en ese cuerpo Dios iba a cargar el pecado de la humanidad, iba a cargar las maldiciones, es decir, las consecuencias, iba a cargar la condenación eterna, iba a cargar todo lo que usted y yo no podemos vencer, nuestra vieja naturaleza. Entonces cuando uno llega a creer, que es lo que dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Esta potestad, esta bendición de ser llamados hijos de Dios, es porque nosotros hemos creído que creer en el nombre del Señor es creer que Jesús es Dios. Aceptar o creer en el nombre de Jesús significa que el nombre nos habla que Jesús todo lo puede hacer, que Jesús es Dios, que Jesús es la revelación de Dios para la humanidad, que Jesús, hermanos, es el único medio para el cual usted y yo podemos ser salvos. A través de la fe en su nombre, que significa que tengo que aceptar el perdón de pecado y aceptar la sanidad y todos los beneficios, entonces ahora nosotros podemos tener, hermanos, esa enorme bendición de poder gozar de esa mano extendida de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es el problema, la circunstancia en la cual estamos pasando? Hermanos, si tenemos a Cristo en nuestra vida, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Él se ha acercado.
Entonces, hermano, en las religiones en toda la tierra siempre ven a un Dios lejano, muy, digamos, fuera de todo lo que significa el verdadero Dios. Vemos figuras grotescas de muchos dioses en muchas culturas, porque ven a sus dioses, los ven llenos de ira, llenos de violencia, de derramamiento de sangre y tantas cosas. Pero Dios no es así. Dice la Escritura, y vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de ¿qué cosa? De gracia y de verdad. O sea, la gracia es favor inmerecido. Entonces, ¿qué significa entonces Navidad? Navidad significa el acercamiento de la gracia y el acercamiento de la verdad. La verdad, ¿por qué? Porque la verdad me hace libre. Me hace libre de mi propia ignorancia, me hace libre de la esclavitud, me hace libre de las garras del mismo infierno, pero a la vez me está diciendo, hijo, aquí está la gracia, aquí están todos los favores, para eso he venido a esta tierra. Entonces, cuando nosotros llegamos a comprender esto, debemos nosotros entonces entrar en un momento de reposo y descanso y decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida, está demasiado atribulada, estoy con problemas y dificultades, pero yo sé que tú te has acercado a mí y cuando tú viniste a mi vida, te has acercado con gracia y con verdad. Por eso que este versículo 13, cuando dice, a los cuales dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que usted y yo somos un milagro de Dios. Somos un milagro, somos un milagro. Por lo tanto, nosotros debemos de abrir nuestro corazón y decirle, Señor, aquí estoy yo necesitado de un toque de tu gracia. Esa gracia es ese favor el cual Dios quiere hacer con nosotros en esta hora. Yo no sé cuál es, hermano, su problema, su dificultad que está teniendo en este momento. Mas quiero decirle esto, sea cual sea la prueba, con Jesús podemos salir adelante. No le tenga temor, aunque hay momentos que los temores llegan. Pero es aquí donde tenemos que comprender que si Dios, el creador del cielo y la tierra, vive en mi corazón por cuanto Él tomó forma humana para habitar en mi alma, ahora entonces ya no estoy solo. Por lo cual puedo decir, Señor, si tú estás conmigo, entonces ¿quién contra mí? Eso nos va a ayudar a ver realmente que hay oportunidades que Dios nos ha dado y tenemos que cruzar esa puerta con la ayuda del Señor. Hermanos, en este momento vamos a descansar en el Señor. Permítale al Señor que Él tome las cargas, los problemas, las incertidumbres. ¿Qué es lo que le está agobiando? El Señor está aquí con nosotros. Navidad, eso significa, Dios se ha acercado para ministrar su gracia para con cada uno de nosotros. Eso significa gracia en el trabajo, gracia en la profesión, gracia en su salud, gracia en la familia. Hermanos, por lo tanto, si ahora vivimos, hermanos, en ese ambiente de gracia, pues aprovechémoslo. Me recuerdo una vez que un hermano, estábamos en un lugar, estábamos comiendo, bueno, creo que era una boda. Entonces me dice, esta es la comida que a mí me gusta. Y yo pensé que era carne o pollo, no sé qué estábamos comiendo, no recuerdo. Y entonces, ¿y cuál? Le dije yo, la que es gratis, me dijo. Entonces, la verdad que con Cristo todo es gratis. Eso significa gracia. Entonces, ¿por qué no echamos mano de esa gracia, hermano? Si Jesús se ha acercado para que nosotros tengamos gratis, pero claro, a Él le costó precio de sangre, ahora para usted y para mí es gratuito a través de la fe. Por eso dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Hermanos, si podemos nosotros creer en esa grandeza de Cristo, entonces muchos temores se irían. Por eso la Biblia dice, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 16, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Hermanos, el temor y el amor no pueden vivir juntos. Cuando el amor llega, desplaza los temores. Entonces, si alguien tiene temor, es porque hay ausencia de amor.
Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, recibir una dosis de amor. ¿Y quién es amor? La Biblia dice, Dios es amor. Entonces, para poder conocer a Dios, por eso Jesús nació en Belén, porque Él vino a mostrar esa gracia, ese amor para con la humanidad. Entonces, si yo puedo por la fe decir, Señor, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Hermanos, Dios puede hacer un milagro. Termino con esto. En esta semana escuchaba a una persona que con mucha crisis, ya persona pues, adulta, de tercera edad. Sin embargo, los traumas de la niñez le habían causado tanto daño, especialmente por la falta de amor, por el desprecio sobre todo. Y hasta este día le ha dolido tanto. Pero quiero decirle una cosa, más bien, Dios puede revertir esa situación si yo recibo el amor de Dios. Si usted no tuvo el amor de una madre, de un abuelo, de un hijo, no tuvo el aprecio, no hubo gracia, no hubo favores de nadie, al contrario, todo le fue cuesta arriba. Mas quiero decirle en esta hora, el Señor está aquí para decirle, hija, hijo, yo te amo. Y usted dígale, yo lo creo, Señor, yo lo creo. Y yo acepto ese amor, acepto esa gracia. ¿Y qué es lo que va a pasar? El amor va a desplazar los temores. Padre, venimos delante de ti en esta hora. Te pido para gloria y honra preciosa de tu nombre, que tú bendigas, Señor, el corazón de mi hermana, de mi hermano, Señor, que yo sé que todos, de alguna manera, hemos pasado momentos difíciles, momentos cuando han habido sensaciones, experiencias, algunos más que otros, más críticas, rechazos, desprecio, abandono, odio en algunos casos. Algunos han sido víctimas del odio, de la injusticia. Padre mío, mas ahora nos apropiamos de esta promesa. Si tú, Señor, nos has mostrado esa gracia y esa verdad, ahora, Señor, echamos mano de ella. Mientras usted está orando ahí, hermano, hermana, en este momento, no vea a Dios a través del lente del amor humano. Vea a Dios como Él es. Jesús es el Dios, el único, el creador, es la vida, es la luz. Él quiere ministrarle. El amor de Dios es diferente al amor humano. En este momento, ahí donde está, dígale, Señor, Señor, por la fe recibo esa gracia. Creo que tú eres mi Salvador y mi Señor. Padre, bendice a mi hermano y mi hermana, Señor. Tú conoces, Señor, las tristezas sobre todo, las depresiones que algunas veces se han querido desarrollar. Esos momentos, Señor, de lágrimas, momentos de soledad. Que esa es la falta de aquel amor, Señor, especialmente de un padre, de una madre. La falta de amor, Señor, de un esposo, de una esposa, de un hijo, Señor, de quien sea. Señor, ese vacío, Padre, algunas veces, Señor, lleva a la persona a sentirse abandonada, desplazada, temerosa. Pero ahora, Señor, entendemos que la verdad está en ti, el verdadero amor eres tú, la verdadera paz está en ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que seas tú ministrando al corazón. Padre mío, tu palabra nos dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. He ahí, Señor, donde está el milagro. Creer, Padre, y por lo tanto en este día creemos, Señor, creemos, Padre, creemos, Señor, a lo que tú eres, Señor, y por lo tanto en este momento, Señor, se han desplazado los temores. Aleluya. Si usted quiere repetir esta oración conmigo, diga, Padre, Señor, te doy gracias. Padre mío, tú me amas.
Yo acepto el amor que tú me tienes. Sé que es por gracia. No lo merezco, pero es por gracia. Recibo tu amor, Señor. A partir de este momento, pongo mis ojos única y exclusivamente en ti. Llena los vacíos de mi alma. Y aparto mi mirada de aquello que siempre he creído que llenará los vacíos de mi vida. Pero en el nombre de Jesús decido poner mi confianza únicamente en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Oh, Espíritu de Dios, ministra, abraza a cada uno de mis hermanos. Especialmente, Padre, en los momentos que estamos viviendo. Y muchos están pasando momentos muy críticos en este día, Señor. Que reciban consolación. Padre mío, que sean fortalecidos con poder en su hombre interior. Que no les falte tu bondad. Gracias, buen pastor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Llena, Señor, el corazón de cada uno. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor.